Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien en sus casas, puedan haber adelantado con sus diferentes profesores muchas de las asignaturas que estamos cursando, que estén aprovechando a leer, que estén aprovechando a ver buen cine y sobre todo que se estén cuidando, estén lavándose las manos y evidentemente se estén quedando en casa. Quédate en casa. Chicos, después de ver el primer periodo, toda la parte teórica de lo que viene siendo democracia, de lo que no es democracia, entramos a ver desde ese segundo periodo lo que es la democracia en Grecia. ¿Por qué tenemos que remontarnos a Grecia? Porque los primeros elementos constitutivos para hablar de lo que es un sistema democrático vienen precisamente de allá. Fueron los primeros en plantear la participación como una característica fundamental en la toma de decisiones. Después de eso, vemos que en Roma, a pesar de que estaba el Congreso, donde habían una serie de figuras políticas fundamentales, sobre todo en la República Romana, pues va a ser un poco inferior, pero va a ser intentando calcar lo que hizo Grecia. Entonces miraremos en 4 o 5 clases elementos de lo que es la democracia griega. Comencemos. Cuando hablamos de democracia, lo primero que tenemos que hablar es que viene etimológicamente de 2 palabras fundamentales. Una, el kratos, que habla del poder o del gobierno, mientras que el demos habla del pueblo. En este sentido sería el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Y bajo esa idea en donde el pueblo debería tomar las decisiones, es que hablamos de una democracia en ese sentido. Entonces, la democracia en Grecia fue una práctica política que pusieron en marcha los griegos para intentar tomar las decisiones de una manera colectiva. A esa unidad política en donde ellos participaban y tomaban la decisión, en ese espacio amplio se le llamó la polis, y la polis viene siendo las ciudades-estado, es decir, cada ciudad podía tener, por un lado, encarnar su propio estado, ¿sí?, su propia forma organizativa, y tenía su propia forma de gobierno, su propia administración. Si bien Grecia era un compilado de ciudades, en ese momento no podíamos hablar de la figura del Estado. El Estado ya vendría por allá en la Edad Moderna, ¿sí? Maquiavelo dio unos primeros elementos, pero sería mucho más adelante, ¿sí? Teóricamente hablaríamos ya con la finalización de la Guerra de los 30 años y las primeras teorías hobbesianas. Acá no podemos hablar de Estado. Como no había Estado, eran esas ciudades-estado que podían dar un tipo de organización para que la sociedad tuviera buenos elementos y no estuviera matando uno con el otro, ¿sí? Esta idea de democracia se oponía a 3 figuras: la timocracia, que la vamos a ver al final de esta sesión, a la monarquía y a la oligarquía. En la monarquía, como su nombre lo dice, mona viene de mono, de uno. En la monarquía es donde manda solo una persona, figura que no les gustaba a los griegos. Y la oligarquía, que desafortunadamente es lo que vemos en muchísimos países, especialmente de Latinoamérica, es donde gobiernan unos pocos, es decir, donde una élite se organiza para gobernar a favor de los intereses particulares de un grupo muy reducido. Frente a eso, ¿cuál es la apuesta que se hace a la figura de la democracia, en la cual en la democracia van a participar todos? La decisión no va a ser de una ni de unos pocos, sino que mayoritariamente va a tener cabida muchísimas más personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la democracia se debe entender como el gobierno de muchos, de todos, ¿sí?, en el cual cada ciudadano ejercía de modo directo su voluntad a través de votaciones en los diferentes espacios donde iba a participar. En este caso de Grecia, las asambleas. Pero, ¿quiénes estaban dentro de la democracia griega? ¿Será que todos podían participar? Pues no, realmente esta democracia era muy limitada, ¿sí? Lo primero es que para poder participar en la democracia se debía hacer ciudadano, y para hacerse ciudadano se tenía que formar. Se iba a algo que se llamaba la efebia,
¿sí? Y los únicos que podían estar ahí eran los varones adultos, ¿sí? Los cuales debían terminar un entrenamiento militar, en la cual iban a estar 2 años. Un primer año iban a estar en lo que es el adiestramiento en el uso de armas, ¿sí? Iban a aprender a manejar la espada, iban a trabajar los insumos que eran en esa época a través de la instrucción de Pedro Triba. Estaba las artes del combate, iban a mirar cuáles eran esas caracterizaciones para que ellos pudieran combatir contra otro territorio o contra otra ciudad-estado de la misma Grecia, como pasó en las guerras del Peloponeso, y utilizar armas de asedio. Entonces hacían una serie de prácticas para poder manejar bien las armas. La catapulta en ese momento era un elemento fundamental que utilizaban mucho en la guerra. Estas personas iban a ser consideradas los efebos. Los efebos es como aquellos jóvenes que están en plena adolescencia. En Grecia en general se hablaba de los 15 a los 18 años. En Atenas el efebo era más o menos, estaba en un rango de edad entre los 18 y 20 años. Y al final ese primer año iban a desfilar ante la Boule. La Boule es una de las 3 grandes instituciones que tuvo la democracia griega, y la Boule en este caso significa la asamblea. Acá iban a pasar a una gran ceremonia totalmente majestuosa donde ellos iban a recibir una lanza como símbolo del poderío, de todo el trabajo que habían hecho, de todo su esfuerzo, y el escudo que era la protección. Y tenían que jurar frente a la asamblea, frente a ese Boule, tenían que jurar fidelidad tanto a las instituciones, ya las veremos cuáles eran aparte del Boule que es la asamblea, y fidelidad a Atenas. Por eso si había en algún momento que combatir con otra ciudad-estado o con otro territorio, estas personas que habían pasado por estas escuelas y que eran efebos, iban a ser los primeros en estar al frente. El segundo año, ellos llevan a ser parte de las tropas atenienses. Ellos ya podían considerarse militares, pero también trabajaban en tareas de construcción, hacían puentes, fortificaciones, hacían todo tipo de elementos constitutivos de preparación a una guerra, por ejemplo las trincheras, ¿sí? Y estos efebos, entonces, después del segundo año, se iban a convertir en ciudadanos. Iban a ser las personas que puedan ejercer la ciudadanía, me devuelvo un momentico, y eran los únicos con derecho a votar. Solo los hombres que habían pasado por ese entrenamiento militar y que cumplían estos requisitos. En Esparta era una ciudad-estado también de Grecia, pero en Esparta, por ejemplo, se dedicaban más al cultivar el cuerpo, ¿sí? Las formas. El ejercicio era algo fundamental y por eso era un poco más fuerte el entrenamiento de ellos. Mientras que Atenas se encontraba más con la idea de cultivar el pensamiento, las ciencias, las artes. Por eso es que de acá, cuando estamos hablando de la democracia, también va a aparecer otra rama de las ciencias sociales fundamentales que va a ser la filosofía. Porque el pensamiento va a estar por encima de lo que va a ser el cuerpo. El pensamiento y la espiritualidad está necesariamente ligada a un trabajo de mucho más interés que el del cuerpo, que era el de los espartanos. En Esparta, uno de los rituales que había era el de la resistencia de los latigazos. Los que querían ser aspirantes espartiatas, los espartiatas eran los ciudadanos de Esparta, los cuales no podían ser menores de 30 años. Cuando ellos ya iban a hacerse ciudadanos, deben aguantar frente al altar de una de las diosas de ellos, Artemisa, el duro castigo como un rito inicial que le hacían. Las personas que no lograban pasar esto, pasaban a ser una figura llamada estresantes, que se puede considerar como un cobarde, una persona que pasaba después a ser despreciada de todas. Eso quiere decir que la democracia griega era totalmente restringida y habían 3 figuras fundamentales que no eran ciudadanos. Las mujeres, ninguna mujer podía ser ciudadana, ninguna mujer tenía entrenamiento militar y por ende ninguna mujer podía ser parte de las decisiones que la democracia griega mostraba.
Los esclavos obviamente no podían participar. De hecho, a pesar de que la democracia griega nos da unos buenos elementos constitutivos para lo que más adelante sería todo el sistema democrático, pues realmente nunca alcanzaron siquiera a cuestionar esa práctica del esclavismo. De hecho, consideraban que era un elemento fundamental para poder trabajar toda la parte de la tierra, toda la parte de la pequeña industria que podría haber, la lógica artesanal, mientras ellos se cultivaban espiritual e intelectualmente. Entonces por eso eran necesarios los esclavos, por eso no la cuestionaban. Y estaba la figura de los metecos. Los metecos eran los extranjeros. Toda persona extranjera podía gozar de ciertos derechos, como por ejemplo no ser esclavizado, pero no podía participar políticamente, no podía entrar en esa toma de decisiones. Y habían otras personas a los cuales les podían suspender los derechos. Esa figura la vamos a llamar la atimia. ¿Y qué es la atimia? La atimia es cuando una persona tiene una deuda con la ciudad, es decir, una deuda con la ciudad-estado, con la polis. Por lo general era muy difícil cuando uno recaía por cualquier tipo de deuda, por ejemplo pago de impuestos, salir de esos derechos que le quedaban suspendidos. A veces esos derechos eran casi de por vida, es decir, no eran suspendidos, sino eran totalmente eliminados y esa persona no podía volver a participar democráticamente, y en algunos casos, de una manera bastante dramática, se hacía hereditariamente. Mis hijos no podían entrar en ese sistema y en ese juego democrático. Este era el tipo de democracia que en Grecia teníamos en cuanto a quienes podían participar. Pero por otro lado no había ninguna restricción de la democracia en cuanto a personas que tuvieran propiedades o tuvieran algún tipo de posesión. Colombia, por ejemplo, durante todo el siglo XIX tuvo una caracterización democrática en donde solo las personas mayores de 21 años que supieran leer y escribir, que estuvieran casados o que tuvieran que tuvieran determinado número de propiedades, que tuvieran a su haber determinada dinero, eran los únicos que podían participar. Eso se dio en la Constitución de 1843, en la de 1886 fue totalmente clara. Solo en las constituciones profederales, sobre todo en la del 53, sí se dio un derecho universal a los mayores de 21 años, sin ningún tipo de exigencia, a excepción de que tenían que ser hombres. Esa era la única condición. Si pasamos a esto, vemos que eso se llama una timocracia. La timocracia, que fue lo que les planteé al principio, que íbamos a hablar al final, habla de aquel ejercicio en el cual en un sistema político los únicos que pueden participar son los que tienen determinado capital, 1.500 pesos como en el caso de la Constitución del 43, poseer propiedades, determinado número de hectáreas, por ejemplo, en cuestión de tenencia de la tierra. Y un elemento fundamental que se veía en esa época era que los que ejercían la timocracia eran aquellos que estaban buscando el honor. Personas que a través de la gloria tenían que enaltecer el territorio en el cual estaban y que lo iban a defender de una manera bastante gloriosa. Entonces la búsqueda del honor va a estar ligado a esta figura de la timocracia. Ahora, ¿quiénes podían votar? Muy pocos. Realmente Atenas era una ciudad para esa época con muchísimos habitantes, entonces hablamos que en el siglo V a.C. los que tenían derecho a votar eran alrededor de 30.000 ciudadanos, 30.000 hombres, y en el siglo IV a.C. prácticamente la cifra se dobla con 60.000 personas que pueden participar, pero esta es una excepción porque Atenas era una ciudad bastante grande. De resto, las otras ciudades griegas, por ejemplo Corinto, que era una potencia en ese momento, solo contaba con alrededor de 15.000 personas aptas para ejercer la democracia. El resto de ciudades no pasaban de tener entre 1.000 y 1.500 ciudadanos, es decir, la democracia era muy limitada, a pesar de que no se tenían otra serie de rasgos como los que acabo de mencionar de determinado capital, de tener propiedades o de saber algún criterio fundamental como en el caso colombiano de saber leer y escribir o estar casado en determinado momento. Sí era muy reducida la democracia. Chicos,
este es nuestro primer ejercicio sobre democracia griega. Espero sigan ustedes manteniéndose en casa y nos vemos en una próxima oportunidad.